Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Buenas noches. Las reformas laborales no solo tienen en ascuas a trabajadores y a empresarios, sino que interesan sobremanera a todo el país. Dicen que será la prueba más difícil que tendrá que sortear el gobierno este año, incluso una prueba más difícil que el tema de los derechos humanos. Sobre este tema de interés y de actualidad, con estas leyes a punto de entrar al Congreso Nacional, vamos a conversar esta noche con Manuel Bustos, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Es un hombre con una historia personal extraordinaria, de origen campesino, muy humilde. Ha recorrido medio mundo, ha tenido el honor de ser recibido en audiencia privada con el Santo Padre y en el gobierno anterior fue un opositor muy tenaz, un líder opositor. Estuvo preso, estuvo relegado y estuvo exiliado. Manuel Bustos, hoy a la cabeza de los trabajadores, una de las fuerzas de los centros de poder del país. Antes de que entremos al tema de fondo, yo le quiero preguntar. Dicen que usted es un trabajador textil y usted siempre se siente muy orgulloso de ese hecho. Pero sus adversarios comentan que Manuel Bustos no va nunca a trabajar, que ni siquiera marca tarjeta. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cuándo fue a trabajar por última vez? Hoy día. ¿Hoy día? Y además tuve la oportunidad de conversar con don Fernando Sumar, que es el director y el presidente de la empresa Manufactura Sumar. Por lo tanto, todos los días voy a la empresa y el sueldo me lo paga Manufactura Sumar por mi trabajo. Pero incluso cuando estaba relegado, cuando estaba exiliado, cuando estaba preso. No, se me ha mantenido mi puesto de trabajo y mis compañeros de trabajo me han colaborado para mantener ese tiempo que he estado en esas condiciones. Ahora usted es un hombre que nunca está en posiciones cómodas, se supone que ahora tampoco es cómoda su postura. Usted es militante de la democracia cristiana, pero se tutea, como es natural, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Economía, con el ministro del Trabajo, que ha sido asesor de trabajadores, y que son, algunos de ellos, varios de ellos, los ministros son sus propios camaradas. ¿Le resulta complicado a usted ser representante del gobierno, de los trabajadores, ante el gobierno y ante los empresarios? ¿Le resulta muy complicado con estas personas que se jugaron por usted, con las cuales usted es amigo? No. ¿O se le facilita? Yo pienso que facilita porque hay un grado de confianza muy importante y hasta este momento, y Dios quiera que sí siga siendo, no se pierden las confianzas de que ambos estamos trabajando en distintos campos por beneficiar a Chile, que el país salga realmente en un proceso democrático con viabilidad, con posibilidades reales. Señor Bustos, pero usted es un militante de partido. ¿Recibe órdenes de su partido? No, nunca ha recibido órdenes porque además el Partido Demócrata Cristiano no da orden a los dirigentes sindicales. Pero usted celebra reuniones privadas con las autoridades de gobierno, me imagino, como las celebraba antes. ¿Tiene el mismo lenguaje con ellos que el que hace a la luz pública? Porque una vez se tiene la impresión de que los dirigentes sindicales hacen un doble juego, un poco para la platea, otro poco hacia adentro. No, yo tengo una norma y costumbre de decir las cosas en privado y en público lo que siento. Y por lo tanto el debate con los ministros hoy día, que ayer fueron asesores de la CUT o del Comando de Trabajadores, saben que son nuestras opiniones las mismas. En privado y en público vamos siempre a defender los derechos de los trabajadores, que es en lo cual yo estoy. En el supuesto de que en algún momento fueran incompatibles, se creara un choque entre gobierno y trabajadores, ¿cuál sería su postura siendo usted un militante del Partido Demócrata Cristiano, que es el partido que está en el gobierno? He tenido varios. Yo cuando constituí la Coordinadora Nacional Sindical el año 75, el Partido Demócrata Cristiano no estaba de acuerdo que en esa Coordinadora Nacional Sindical participaran dirigentes sindicales comunistas. Yo les dije, en el movimiento sindical, los trabajadores eligen a los dirigentes. Y por lo tanto no son los partidos que tienen que decir con quién uno trabaja cuando los problemas que aquejan a los trabajadores son iguales. Precisamente yo le iba a preguntar, su partido se opuso terminantemente a que el Partido Comunista integrara la Concertación por la Democracia. ¿Por qué usted prefirió no solo incorporar al Partido Comunista a la dirección a la CUT misma, sino que incluso compartir la mesa con comunistas en la Central Unitaria de Trabajadores? Son campos distintos. El campo político es un problema de hacer gobierno para un país donde se proyectan
los programas y los proyectos históricos de los partidos políticos. En el caso de la Concertación es distinto, porque es un programa de transición a la democracia. Nosotros hemos tenido algunas discrepancias con respecto a eso de que no fueran parte de la Concertación del Partido Comunista. O sea, ¿usted habría preferido que el Partido Comunista entrara a la Yo habría preferido, a pesar de las torpezas que cometió el Partido Comunista en su estrategia para enfrentar la dictadura en el último periodo. Porque el Partido Comunista de alguna manera colaboró para aislarse de la Concertación, con mantener en la vigencia todas las formas de lucha o amparar de alguna manera a los grupos que estaban por la vía armada. Y eso permitió que solo se marginaran. Pero distinto es en el campo sindical. Ahora, yo no logro entender muy bien cómo se hace esta división, señor Bustos. ¿Cómo se entiende que usted marche de la mano con quienes usted mismo definió como partidarios del estatismo y de la dictadura del proletariado? Yo quiero saber, ¿es que usted cambió o es que los comunistas cambiaron? No, yo pienso que el mundo hoy día tiene un cambio muy importante. Los grandes mitos de las sociedades de los países del este o de Europa Central están indicando que es necesario hacer cambios. Por lo tanto, yo pienso que... Pero usted decidió unirse con ellos antes de la caída del muro de Berlín, antes de muchas cosas. Porque teníamos un problema en Chile que era una dictadura militar. Y que, de mi punto de vista, el mundo social necesitaba unirse para enfrentar nuestras demandas y nuestras defensas, nuestros derechos. Y los trabajadores comunistas o dirigentes sindicales comunistas sufrían del mismo mal de aquellos que no somos comunistas. Y por lo tanto es necesario enfrentar unidos el proceso, primero, por reivindicar nuestros derechos como trabajadores a un salario justo, a un trato digno, y volver este país a un sistema democrático, de alternancia en el poder, de pluralidad de partidos políticos, de respeto a los derechos humanos, de plena libertad de prensa. Y eso era una aspiración de todos. Señor Bustos, usted conoció por dentro la antigua CUT, es de los pocos dirigentes que vienen de esa época. Y siempre se dice que la CUT llegó a un grado enorme de politización. Y se recuerda, por ejemplo, no sé si fue la última elección que ganó Ernesto Vogel, camarada suyo, y después terminó siendo el presidente de la CUT, Luis Figueroa. ¿Se acuerda? ¿Cómo evitarán ahora ese riesgo de politización que ya en el pasado se dio en la Central de Trabajadores? Mire, es un riesgo que aún puede estar muy vigente. Es verdad que el año 73, uno de los grandes problemas que tuvo el movimiento sindical fue el privilegiar en forma demasiado el problema ideológico. Y eso produjo una incapacidad de movilidad del movimiento sindical que tuviera conciencia de defender los sistemas constitucionales y no se matriculara con personas o con gobierno. Fue un error. Y creo que hoy día el diagnóstico que nosotros hemos hecho de la situación sindical del 73 es que hace que corrijamos esos errores y busquemos una unidad desde el punto de vista de los trabajadores, con nuestros matices, con nuestras legítimas diferencias en el campo político. Pero hay un problema que es muy claro para nosotros. Necesitamos la unidad de los trabajadores más allá de los partidos políticos para enfrentar nuestras reivindicaciones y ser un aporte positivo al proceso democrático que Chile hoy día está viviendo. Ahora, usted dice que se necesita la unidad de los trabajadores, pero llama la atención, ¿no es cierto?, que en el país la fuerza laboral es de 4.200.000 personas, sin embargo, sindicalizados solo hay menos del 11%. ¿Eso significa que los trabajadores no tienen confianza en los dirigentes? ¿Por qué cree usted que se produce este fenómeno de tan poca participación sindical? Bueno, primero tenemos que sacar lo que fue en 16 años de dictadura militar, de marginación. Pero tampoco antes tenían un porcentaje de sindicalizados muy alto. El 31%, el 73%, que era importante y estaba entre los altos de América Latina. Hoy día estamos en un 12, casi un 13%. Y en los últimos 3 meses ha crecido en más de un 300% a igual periodo del año pasado la sindicalización. Algunos dicen de que se les está obligando a sindicalizarse, ¿es verdad? No hay ninguna, están sindicalizándose con la misma norma que dejó la dictadura militar. Hace unos años usted dijo, usted hablando de la dictadura militar, también usted fue opositor al gobierno de la Unidad Popular, ¿verdad? Usted me dijo a mí misma que el gobierno de la Unidad Popular no había sido el gobierno de los trabajadores. ¿Diría usted ahora que Elwin sí es el gobierno de los trabajadores? No. El presidente Elwin es un gobierno de transición para todo el país, incluido para los militares, que cometieron graves errores, que produjeron una marginación a nuestro pueblo, a la gente que sufrió más, e inclusive, fíjese, que es presidente de quienes han torturado, exiliado e incluso asesinado. Es el presidente de todos los chilenos para poner el país en normalidad aquí en 4 años. No es el presidente de un determinado grupo. Tiene ciertamente compromisos de lo que es el marco de la concertación
para hacer una transición. Eso es lo que estamos tratando que sea viable. Y quiero saber qué opinión le merecen a usted los empresarios chilenos. ¿Los considera egoístas o generosos? ¿Los considera conscientes, ciegos, explotadores, responsables? Yo pienso que el empresario chileno tiene falta de cultura en el sentido de ser el gran empresario. Mi impresión es que muchos se dicen empresarios y más bien son comerciantes. No es el gran empresario que planifica, que invierte, que busca hacer inversiones también en capacitación, en tecnología, junto a bienestar de los trabajadores. ¿Poco visionario, diría usted? Yo creo que sí. Está en el corto plazo y eso es lo que ha dicho entonces de una manera que el trabajador siempre esté como mirando al empresario que lo está explotando y no tratando de integrarlo a la empresa y de abrirle caminos de participación. ¿Usted siente que ustedes tienen alguna responsabilidad en el cuidado de las fuentes de trabajo? Yo creo que sí, yo creo que el 73 nosotros tuvimos también alguna responsabilidad y por eso que hemos hecho un análisis serio y hemos dicho, el año 73, el quiebre del sistema constitucional no fue solamente responsabilidad de algunos chilenos, los trabajadores también tuvimos alguna responsabilidad. No fuimos capaces de buscar acuerdo con el sector empresarial. Entonces, hoy día, a pesar de los problemas que han pasado en 16 años, hemos buscado el entendimiento con los empresarios. O sea, usted busca armonía ahora, busca entendimiento y no la combatividad que caracterizó al sindicalismo chileno. No confundamos. Yo pienso que tenemos que buscar un diálogo permanente con los empresarios en aquellas materias que son propias, trabajadores y empresarios. ¿Usted cree Eso no pasa porque nosotros nos defendamos con fuerza nuestras reivindicaciones cuando estas no son satisfechas. Ahora, ¿piensa usted que se pueden conciliar intereses que son contrapuestos porque unos tienen unos intereses y otros tienen otros intereses? ¿Cómo lo ve usted? ¿O usted cree que son reconciliables? Mire, yo creo que aquí hay un problema, en este instante, un problema que hay que tener una visión de país. Este país necesita realmente que dos actores tan importantes como son los trabajadores y los empresarios busquen la mayor cantidad de acuerdos posible para que el sistema democrático nunca más se sienta en el peligro o en el quiebre definitivo que tuvo el 73. Como nosotros fuimos algo responsable, y los empresarios también, hoy debemos hacer un esfuerzo por entendernos, más allá de nuestras legítimas diferencias que existen hoy y van a existir siempre, porque los intereses son distintos. ¿Usted se declara partidario de la economía social de mercado, como se ha declarado el presidente Elwin? Aceptamos la economía social de mercado, pero no... ¿Qué es aceptamos? La aceptamos porque hoy día el mundo tiene una cierta corriente en esa perspectiva, pero creemos que asumirla de la misma manera como la dejó la dictadura militar en Chile, nosotros tenemos algunas discrepancias con el equipo económico del actual gobierno. Nosotros pensamos que es posible impulsar otras formas económicas en el país de participación de empresas mixtas, en capitales, ¿no es cierto?, que vengan del extranjero y crear nuevos polos de desarrollo. ¿Considera usted que el equipo económico actual es demasiado continuista en relación con el anterior, que no ha hecho cambios importantes en el manejo de la economía? Yo de repente tengo esa impresión. ¿Y eso le parece malo? No me gusta mucho, porque una de las grandes luchas que hemos dado a los trabajadores es porque la economía no es solamente un problema de números, de balanza de pago, sino que tras las cifras, cuando hablan de las dificultades que crea la economía en el mundo social, nosotros estamos hablando con cifras que son seres humanos, que necesitan comer, vestirse, estudiar, vivienda, educación y cultura. Y esas cifras hay que tomarlas muy en cuenta, cualquiera sea el sistema económico. Y de ahí entonces que discrepamos de alguna manera con administrar un sistema del pasado en el campo económico. Yo creo que ahí debemos tener una mayor agilidad para responder a las demandas de los trabajadores y también hacer equilibrado el crecimiento del país con una buena distribución de la riqueza. Claro, pero eso es una tarea larga. ¿Cuánto están dispuestos ustedes a esperar o no están dispuestos a esperar? Estamos dispuestos a esperar, en la medida que las reformas que se planteen estén en la línea correcta. Yo pienso que las últimas medidas que ha tomado el Banco Central, en el periodo de la dictadura incluso, y las medidas que de alguna manera avaló el ministro de Hacienda y de Economía, que influyó en el Banco Central, están provocando daño al empleo y dificultad en algunas áreas que son débiles. Usted está tratando, en cierta manera, como de desviar el enojo que pudiera producirse en algunas personas, si hay por el aumento del costo de la vida o por algún problema de aumento de desempleo, derivándolo hacia el Banco Central y no hacia las autoridades económicas de gobierno, considerando que el Banco Central es autónomo. Es que pienso que hay dos problemas. Las medidas de ajuste no las inició el gobierno de don Patricio Elwin.
las inició el gobierno de la dictadura militar, ya con el Banco Central Autónomo. Sí, pero se ha mostrado partidario de mantenerla. Sí, por eso que discrepamos y pensamos que el gobierno de don Patricio, a través del equipo económico, debiera intervenir. Porque para nosotros es inaceptable, señora Raquel, que nos encontremos que por las medidas económicas tengamos áreas como la textil, por ejemplo, que está perdiendo todos los días 100, 200, 300 empleos. Hoy día me han informado que en la textil Pola 140 trabajadores pueden ser despedidos entre mañana y el lunes. Claro, esos son alarmas, porque la semana pasada usted hizo una denuncia semejante y salieron inmediatamente los empresarios textiles a contradecirlas, diciendo que había, qué sé yo, en una empresa de 200 y tantos trabajadores se había rescindido el contrato de 4, que, en fin, hubo un desmentido bastante global a las declaraciones suyas. Pero a mí me interesa mucho esto del despido. ¿Usted piensa que un empresario no tiene derecho a despedir a sus trabajadores cuando, por razones económicas, se siente obligado a hacerlo? Yo creo que sí, en la medida en que ese despido sea estrictamente necesario. Y nosotros tenemos la sensación que algunos empresarios están despidiendo a gente sin que el problema del ajuste o las medidas económicas lo estén afectando. Por ejemplo, Laboratorio ¿qué Chile. otra razón cree usted que hay detrás? Yo creo que tras de algunos despidos puede haber una razón política, porque no había ninguna razón. ¿Cuál razón política? De crear problemas, de crear una alarma pública en el proceso democrático que estamos viviendo y de molestar al gobierno de don Patricio Aylwin. Porque, le reitero, no había ninguna necesidad que en el Laboratorio Chile se despidiera a 47 trabajadores, de los cuales 43 son accionistas. Trabajadores que tienen entre 10 y 30 años de antigüedad. No tiene problemas de mercado, no tiene problemas de las 100 empresas mejores del país. ¿Por qué en este momento entonces se despide en forma selectiva a la gente? Ahí, en la empresa Laboratorio Chile, hay de alguna manera un cejo de persecución política. En el país está produciendo el ajuste económico, se ha prolongado, ¿no es cierto? Hay alzas de precios, más allá de las deseables, el último mes fue un 2,2%. Viene ahora el problema del ajuste por el aumento del IVA y están produciéndose, está repercutiendo mucho en el cuadro también seguramente el hecho de que vienen estas reformas laborales, algunas de las cuales van a encarecer mucho también la mano de obra. Mire, yo discrepo de los que dicen que las reformas laborales van a encarecer la mano de obra. Cuando hablamos de que aceptamos la política social de mercado y que es una norma de alguna manera en la economía mundial, en otros países donde opera y funciona la economía social de mercado, el sindicalismo tiene un gran poder de negociación, es libre, puede hacer las huelgas que quiere cuando no llega a acuerdo con los empresarios, negocia por rama de actividad, cuestión que los empresarios chilenos quieren la política económica social de mercado, pero un sindicalismo amarrado al Estado, estatista. Curiosamente, quieren tener libertad solamente para lo económico y estatismo para el campo sindical. Yo discrepo, creo que hay ahí una situación de temor. Yo creo que los empresarios tienen que ser valientes, deben enfrentar la nueva etapa del proceso de desarrollo económico de América Latina y en este caso de Chile, con un movimiento sindical participando y organizado y enfrentando la negociación de frente, lealmente, y no con el sentimiento de que ellos hagan todos los negocios que quieran y que el movimiento sindical se lo controle el Estado o los militares en último caso. Los trabajadores aspiraban a que se terminara con el plan laboral, que se hiciera prácticamente borrón y cuenta nueva. Yo quiero preguntarle si usted está conforme con las modificaciones que el gobierno está dispuesto a introducirle a las leyes laborales. Tendría que decirle que estamos conformes, pero no a nuestra plena satisfacción. ¿Diría usted que son modificaciones profundas, tal como planteaba el programa de la concertación? ¿Modificaciones profundas o maquillaje, como dicen sus compañeros más de izquierda? No, yo creo que tenemos modificaciones profundas. Y yo vengo de un consejo de federaciones donde dimos una cuenta y la verdad de las cosas es que todos los consejeros estuvieron de acuerdo conmigo y que eran modificaciones bastante profundas, manteniendo nosotros algunos criterios que no son las que a nosotros nos gustaría y vamos a operar ahí por la vía del Parlamento para hacer las indicaciones en aquellos puntos que estamos en desacuerdo con las que envía el gobierno. Usted decía que había modificaciones profundas y da la impresión de que no se siente frustrado usted de que el gobierno le estaría cumpliendo los compromisos. Pero no todo. No todo. En las bases programáticas se planteó que la negociación colectiva podría darse a 3 niveles. En la empresa, supraempresas y tarifados sectoriales, ¿verdad? Ustedes
Ahora el gobierno propone que la negociación por empresas se haga interempresas cuando se pongan de acuerdo trabajadores y empresarios para que eso ocurra, ¿no? Que haya un convenio. La CUT, en cambio, quiere que la negociación interempresas sea sin ninguna traba, prácticamente siempre obligatoria. ¿Con cuál posición estará usted? ¿Con la de la CUT o con la del gobierno? Yo espero que el proyecto que va al Parlamento por lo menos vaya con las tres siguientes cuestiones. Primero, la negociación en la empresa, la negociación obligatoria en el sindicato interempresa, que hoy día no está, incluso está prohibido, que se deroguen todas las... ¿Pero eso no lo tiene el proyecto de ley del gobierno? Sí, sí lo lleva, lo lleva. La derogación de todas las prohibiciones para negociar, la federación y las confederaciones. Y el proyecto que iría al Parlamento diría que la federación y las confederaciones pueden firmar contratos colectivos. Es verdad que tiene que ser voluntario en esta parte, pero eso yo creo también que es posible porque aquí es estrictamente la fuerza del movimiento sindical que puede hacer concurrir a los empresarios a firmar un contrato colectivo en el tiempo. Con el contrato colectivo, inmediatamente la asociación la huelga. Ustedes quieren una huelga indefinida. Yo le quiero preguntar por qué, en circunstancias de que en Chile las huelgas siempre tuvieron un promedio de 15, 20 días no más. ¿Por qué ustedes se oponen a este sistema que le pone término a la huelga a los 60 días? Porque ese es el problema. Si usted no tiene plazo en la huelga, esta puede funcionar y ser una huelga eficiente para la negociación. Cuando la huelga tiene un plazo, normalmente el empresario va a tender a esperar el plazo, como lo ha hecho en todo este periodo, de que no negocia, porque no le interesa negociar. Porque en el periodo de la huelga pueden descolgarse los trabajadores, contratar trabajadores y esperar los 30 días o los 60 días, cuando todos los trabajadores quedan cesantes. Por eso que es mala la huelga con plazo. Y nosotros reivindicamos la huelga sin plazo, que verdaderamente concurre el empresario a negociar colectivamente y no sencillamente a tirar una respuesta los últimos 2 días cuando va a terminar el periodo de negociación. Ahora, una huelga sin plazo, sin posibilidad de contratar trabajadores, sin lockout empresarial, no le da a los trabajadores, mirando ya el país en su conjunto, un poder sin ningún contrapeso frente a los empresarios que son los que producen, los que hacen marchar un país a través del enriquecimiento, a través del trabajo. Sí, yo creo que está bien que lo hagan producir a través del enriquecimiento, a través de las empresas, pero sin trabajadores, con salarios dignos, contrato digno, con salarios justos, esa empresa no es eficiente. Lo que queremos solamente es, primero, que los empresarios y el país entiendan que lo que nosotros estamos planteando son cuestiones racionales. Nosotros no queremos que este país fracase en el sistema económico, ni social, ni político, pero para eso necesitamos que la igualdad de empresarios y trabajadores en nuestra negociación para producir una buena distribución de la riqueza, es necesario que el empresario entienda que nosotros tenemos derechos. Y yo creo que hay muchos empresarios que nos consideran parte de una máquina en una empresa y no como un ser humano que tiene derecho a tener una familia, una vivienda, a salud, a educación y hijos que educar. Nosotros queremos hacer entender al empresariado chileno que no vamos a ser irresponsables con la huelga, porque la huelga perjudica al trabajador. Si el empresario, cuando se da la huelga, él sigue comiendo normalmente, las cuentas en los bancos siguen abiertas, sigue funcionando. Pero una huelga prolongada a una empresa también la puede llevar a la falencia. Y el trabajador también, ¿no es cierto?, tiene que quedar pidiendo limosna. Yo creo que aquí no se puede vivir del terror de la huelga a largo plazo. Yo creo que la huelga va a ser del periodo y del plazo, de la capacidad de la información que entregue la empresa al trabajador. Ningún trabajador va a estar de acuerdo quebrar una empresa exclusivamente por gusto. No. Si hay una buena información, vamos a tener un conflicto rápidamente solucionado. Usted siempre se ha declarado un hombre libertario. ¿Considera que es compatible con esa calificación el hecho de que se aspiren ustedes a una cotización obligatoria? Nosotros hemos vivido tiempos muy difíciles. Incluso aspiraban a una sindicalización obligatoria. Hemos vivido tiempos muy difíciles. Y uno de los mayores problemas que ha tenido el movimiento sindical chileno es su dependencia de los partidos políticos e incluso del movimiento de grupos internacionales. La dependencia económica. Nosotros pensamos que entonces debe haber una cultura de cotización de los trabajadores que se sindicalizan y se afilian a las organizaciones de federación, confederación o central. Y por lo tanto, es un mecanismo que sea más expedito para cobrar la cuota que los propios trabajadores van a acordar voluntariamente sus asambleas. Acordar esa cuota debe descontarse en forma obligatoria. Sí, pero acordada voluntariamente, sí, como usted lo así dijo. va a ser. ¿En este gobierno llamaría usted a paro nacional?
por supuesto, si no nos satisfacen todos nuestros planteamientos o se nos cambian aquellas reformas que nosotros entendemos que son justas y legítimas, en que los trabajadores hemos estado luchando por más de 16 años. El otro día entrevisté yo en el Mercurio a un compañero suyo de la CUT, Moisés Labraña, quien me decía que estaban dispuestos a hacer una gran movilización social, movimiento de masas, presionar al Congreso Nacional con 10.000, 15.000 trabajadores en las inmediaciones del Congreso. ¿Ese proyecto es plan de la CUT o es un sueño de un sector de la CUT? Yo tengo la impresión que Moisés se equivocó, porque si pusiéramos 10.000 o 15.000 trabajadores en Valparaíso, en una fuerza de trabajo de 4,5 millones, no sería nada. Yo pienso que si en el Parlamento tenemos problemas y tratan de entorpecernos las reformas laborales en forma política, intencional, no le vamos a poner 15.000 trabajadores, sino que cientos de miles de trabajadores seguramente en el periodo que esté la discusión de las leyes en el Parlamento. Yo creo que es posible hablar de grandes concentraciones exigiendo que los parlamentarios puedan definir con claridad las reformas laborales y con urgencia, porque la demora de las reformas laborales va a colocar en gran incertidumbre no solamente a los trabajadores, sino que también a los empresarios. ¿Le parece legítimo presionar a los legisladores de ese modo? Solamente en cuanto ellos planteen modificaciones que no están concordantes con lo que nosotros hemos dicho. Yo le agradezco mucho, señor Bustos, que nos haya acompañado esta noche, después de tantos quehaceres sindicales y laborales, y con ustedes yo me vuelvo a encontrar la próxima semana con otro entrevistado de actualidad. Muchas gracias. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa. Y ahora lo invitamos a ver Reportera del Crimen.